El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta esfinge y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, como introducción, una aclaración. Muchas veces se hace una interpretación totalmente fuera del sentido de la misma. La expresión de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una vez que pidiendo la moneda les pregunta de quién es la cara, el rostro grabado en la moneda y la inscripción, le dicen: del César, o sea, del emperador, del que gobierna. Y Jesús respondió de esta manera. Pero hay que tener en cuenta que quienes le preguntan son dos grupos de enemigos. Son los herodianos y los fariseos.
Los fariseos detestan la ocupación romana. Y en el fondo, aunque lo hagan, no están de acuerdo con este impuesto. Los herodianos están a favor de Roma y muy a favor del impuesto a Roma. Luego, la expresión de Jesús es de sabiduría, porque es obvio que lo quieren tirar de la lengua, jalarle la lengua. Si decía que hay que pagarlo, los fariseos arremetían contra él. Si dice que no hay que pagarlo, los herodianos arremeten contra él. Su respuesta fue muy sabia y ya la vamos a explicar. Por último, en esta introducción, aclarar pues la mala interpretación que hacemos. Varios dicen en nuestro pueblo, claro, por no estar bien informados, por ignorancia. Y entonces dicen que significa que Jesús ha dicho de que no hay que meternos en lo social, en lo político. Y eso es porque hay muchos que quieren ver a la iglesia metida en la sacristía. Y no es así, totalmente lo contrario. Y en cuanto a política, aclarar, los laicos tienen y deben de meterse en la política partidaria. Nosotros clérigos entramos en la política en cuanto es el bien común, no en política partidista, es decir, no militancia en un partido, sino la política que es el bien común si vamos al origen de la palabra que viene del griego. Ahora veamos desde el Evangelio entonces, la moneda del César es dinero, es oro. Había moneda de plata, de oro, y está respaldada por el oro. Jugando con la palabra moneda, entonces la moneda del César es oro. Al decir oro, es poder de este mundo. Es poder en todos los niveles en este mundo. La moneda de Dios no es un metal, no son las riquezas, sino que es la criatura humana, la humanidad. Por tanto, nos quiere decir el Señor, da tu riqueza material al César, dale al César lo material, pero reserva a Dios tu conciencia, reserva a Dios tu dignidad, que no puedes venderla. Entrega y reserva a Dios tu corazón,
tu alma, tu intelecto, tu memoria, tu voluntad, tu libertad. Todo eso indica la conciencia. Eso se reserva a Dios. No lo podemos dar al César. Actualizando hoy como César a quienes gobiernan, a la estructura de gobierno. Por tanto, la inocencia única de tu conciencia, con todo ello que explico, eso se reserva a Dios solamente. Donde se contempla a Dios, se le entrega la conciencia. El César, en efecto, ha impreso su imagen en cada moneda para que lo adoren, para que al manejo de la moneda se sienta el poder político, militar, en todo lo que significa el poder. Pero Dios ha escogido a la criatura humana, a nosotros, a quien Él ha creado, hombre y mujer los ha creado, para que en ellos, en nosotros, reflejar su gloria. Qué bello escuchar esto. Qué amor el de Dios para con nosotros. Dios ha escogido al ser humano, hombre y mujer que los ha creado, para reflejar su gloria. Se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro. Esto se devuelve a Dios. Otra manera de decirlo, el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro. La inhabitación, Él habita en nosotros. En efecto, Cristo habita en el interior de cada uno de nosotros. Dice San Agustín, de aquí procede, hermanos, el que Dios busque su imagen en nosotros. Da al César lo que es del César. ¿Qué te pide el César? Su imagen. Su imagen, ¿qué significa? Entrégale el impuesto, que significa explotarte también, que significa que tenés que estar subyugado, aunque sea injusto, aquellos impuestos en la cantidad que te lo exigen. Eso te exige el César. Eso es lo que te pide el César. Eso significa su imagen. ¿Y qué te pide Dios? Dice San Agustín. Su imagen. Pero la del César está en la moneda. La de Dios está en ti. La del César está en el poder de este mundo. La de Dios, el valor, el poder, la gloria de Dios está en nosotros. Su imagen la ha impreso en nuestras vidas. Continúa San Agustín. Yo voy comentándolo. Si alguna vez pierdes una moneda, estamos hablando de monedas que valían, de plata, de oro. Si alguna vez pierdes una moneda, lloras
porque perdiste la imagen del César. Hay que comprender lo que quiere decir San Agustín. Cuando pierdes la moneda del César, lloras. O sea, cuando pierdes el poder, cuando pierdes la influencia política, cuando pierdes la participación del festín de un gobierno cuyos ingresos vienen de la injusticia o de lo ilegal. Cuando pierdes todo eso, cuando pierdes poder en este mundo, cuando pierdes influencias, entonces lloras por haber perdido esa cuota de poder. ¿Y no lloras, pregunta Agustín, cuando adorando un ídolo sabes que estás destrozando la imagen de Dios que hay en ti? El ídolo viene a ser el César. El ídolo viene a ser el poder político. El ídolo viene a ser el poder del dinero. El ídolo viene a ser el poder militar. El ídolo, todo aquello que mal administrado aplasta a la criatura humana. Entonces nos volvemos idólatras y lloramos cuando perdemos aquel poder. Pero no solo es que perdemos la dignidad y nos arrastramos para poder asegurar la cuota de poder del César. ¿No te das cuenta, pues, que estás destrozando la imagen de Dios que hay en tu vida cuando te arrastras por el poder de este mundo? ¿Y qué es lo que pertenece a Dios? ¿En dónde está impresa su imagen? De nuevo, decirlo, en todo. Este es el otro aspecto. Está impresa en todo en este sentido. También en el César, porque al final es criatura de Dios. Es decir, la autoridad que nunca está solamente más allá de cada uno para servir al pueblo, sino que con cada uno y con el pueblo, no es que la autoridad que está elegida para servir la veamos como endiosada, que se convertiría en el ídolo, ver como el César, como el emperador y todos subyugados a él, que nos da el alimento y que nos da un paquete y que nos da una migaja, y tenemos que estar agradecidos de eso cuando es derecho que nos corresponde. Entonces, una autoridad gobierna con cada uno y con el pueblo, con nosotros, que pagamos los impuestos y pagamos a los gobernantes, al César. Todo está bajo el cielo, toda criatura humana, bajo la mirada de Dios, teniendo como puntos referentes de la propia actuación la naturaleza y la razón. En la naturaleza que Dios nos habla, en la razón con la que discernimos, reflexionamos. El hombre, mujer, criatura humana, sabemos bien que tiene la luz del Espíritu Santo. Tenemos la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas.
en nuestra conciencia. Y esto es vinculante a nuestra salvación. ¿Qué cosa? Descubrir la verdad. Con esta luz, la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas, y con estos puntos referentes, la naturaleza y la razón, estamos llamados a un discernimiento, a descubrir e identificar la verdad, dónde se encuentra la verdad. Y vamos a discernir no desde mis creencias nada más, no, desde los valores del reinado de Dios, desde los valores del Evangelio. Tenemos que descubrir la verdad. Tenemos que descubrir el derecho, lo que es del derecho, de la justicia, lo auténtico. En una palabra, tenemos que descubrir el amor que asegura el bien de la criatura humana. El egoísmo es lo contrario. Entonces tenemos que discernir cuando aquello es movido por el amor y no por el egoísmo, por la ambición. La imagen de Dios en la criatura humana, a través del discernimiento, debemos identificarla. Debemos identificar el movimiento del amor de Dios en la historia, percibirlo, discernirlo, cuando aquello viene del movimiento de amor y no del egoísmo y no de la ambición, no de estar centrado en sí mismo, sino en amor, en un movimiento de amor. Amor que es el de Dios en la historia, y cuando lo identificamos, colaborar hacia un Estado de derecho, es decir, colaborar con una estructura social que sea justa en sus leyes, en sus normas. Ahí hay un movimiento de amor, porque quiere preservar la vida, quiere preservar la dignidad de la criatura humana, quiere preservar sus derechos. De esa manera, colaborando con ese estilo de estructura de gobierno, estamos colaborando al reinado de Dios. Y esto, decía, es vinculante a mi salvación. Vinculante quiere decir, está en relación directa con mi salvación. El no hacer esto está en riesgo mi salvación. Ahora quiero citar al Papa Benedicto XVI en su visita al Parlamento Federal en Berlín, su país. Como Papa, visitó el Parlamento Federal, que la sede está en Berlín. Y, citando a Agustín, dice el Papa: quita el derecho, y entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos? Dijo en cierta ocasión San Agustín, dice el Papa, no hablo yo, repito, dice el Papa citando a Agustín: quita el derecho, y entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos? Continúa el Papa: nosotros los alemanes hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él, cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho. Se transformó en una cuadrilla de bandidos, pero bien organizada. Servir al derecho
y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político, dice el Papa. O sea, para eso están puestos, para asegurar un Estado de Derecho. En un momento histórico de nuestra patria, estas palabras del Papa se convierten en un deber particularmente urgente para todo ciudadano. Ahora termino. Queridos hermanos, miremos el mandamiento de amor que Cristo nos ha dado en la misma comunión con la vida divina, es decir, en la comunión con el Señor. Seamos promotores auténticos de los derechos de Dios, sin relativismos ni anarquías. Esta palabra es del Papa, sino conscientes de la única verdadera dependencia que anima y sostiene toda la realidad. Estar claro que al único que hay que dar el culto, al único que hay que entregarle la conciencia, al único que le entrego mi libertad que me hace libre en plenitud, al único que le entrego mi dignidad, mi vida, es a Dios, la dependencia de Dios. Al único que doblo la rodilla, es decir, doblo mi corazón, entrego mi vida, es a Dios, Creador y Redentor. Ahora cito a mi seráfico Padre San Francisco de Asís. Y repitamos al mundo, junto con San Francisco, lo siguiente: porque por esa razón el Señor os ha enviado al mundo entero, para que de palabra y de obra deis testimonio de su voz y hagáis saber a todos que no hay omnipotente sino solo Dios. Palabras de San Francisco. Entonces vayamos, testimoniemos, prediquemos y digamos, todos tienen que saber que no hay otro omnipotente sino solo Dios. Amén.